Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. Bien. Hoy ya comenzamos con unidad nueva, ¿sí? La unidad 2, unidad que nos habla de lo que sería la identidad humana. ¿Qué tiene que ver la identidad humana con nosotros? ¿Sí? Nosotros cuando vamos a trabajar sobre algún caso, ¿sí? La mayoría de las veces en base a lo que vamos encontrando en ese lugar, como es la evidencia, ¿sí? Los elementos materia de prueba que tengamos en ese lugar de los hechos, nos vamos a dar muchas veces con que vamos a encontrar todo tipo de huellas, ¿sí? Estas huellas nos van a ayudar a nosotros a dar con el principal quizás la principal persona que estuvo relacionada en ese delito. También quizás podemos darnos con que necesitamos constatar la identidad de algún cadáver, ¿sí? Entonces todo eso nos va a ayudar lo que sería esta identidad humana, ¿sí? Dentro de lo que es la identidad humana, bueno, como les decía, va a estar relacionada, ¿sí? Con lo que hace referencia a huellas, ¿sí? Y huellas, más precisamente, vamos a estar hablando de huellas dactilares, huellas plantares, huellas palmares, huellas labiales, ¿sí? Y huellas rugoscópicas, ¿sí? Las plantares, palmares y dactilares, más o menos, si comenzamos a hablar sobre ese tipo de huellas, si ustedes más o menos van a poder identificarlos o van a poder saberme decir a qué hacen referencia, ¿sí? Tanto las huellas dactilares, las huellas plantares como las huellas palmares, ¿sí? Pero existen otros tipos de huellas que nos ayudan a nosotros dentro de lo que es la identidad de una persona, ¿sí? Como son las huellas labiales, ¿sí? Y las huellas rugoscópicas. ¿Qué son las huellas rugoscópicas? Son las que encontramos nosotros en nuestros paladares, ¿sí? Obviamente todo eso van a ver ustedes dentro de lo que es esta unidad. Repito, unidad nueva, unidad 2, unidad de identidad humana, ¿sí? Nosotros, obviamente, primero tenemos que comenzar a conocer nuestras huellas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da identidad a nosotros? Como son las principales, las huellas dactilares, ¿sí? Después tenemos las huellas palmares y huellas plantares, ¿sí? Que serían las huellas de nuestros pies. Ahora, en voy a compartirles en Power, que no se hace tan aburrida la clase. Ahora acepte a alguien más. ¿Pueden visualizar ahí todos? Sí, profe, sí se ve. Identidad humana, ¿sí? Vamos a partir por qué es esta identidad humana o qué hace referencia, ¿sí? Nosotros si vamos a definir la identidad, ¿qué es la identidad? Vamos a estar hablando de qué es
cualquier cualidad de cada ser o cosa de manifestarse como algo único y distinto por características que le son propias y exclusivas, impidiendo su confusión con cualquier otra con cualquier otra cosa o ser. ¿Sí? También decimos que es un conjunto de características y particularidades que hacen que una persona o cosa sea ella misma y distinta de todas las demás. Dentro de lo que es la identidad humana, ¿sí? Nosotros vamos a definirlo más precisamente con el conjunto de particularidades o características por las cuales un ser humano define lo que se personalidad y se distingue de otro ser humano. Dentro de los tipos de identidades de lo que sería la identidad humana, nosotros podemos encontrar lo que sería la identidad física humana, la identidad psíquica humana y la identidad biográfica humana. ¿De qué habla o a qué harías referencia cada una de ellas? A ver, la identidad física humana. ¿A qué suponen ustedes que hace referencia? A ver, quiero escucharlos participar en la clase. Repito, la identidad física humana. ¿A qué harías referencia? La identidad psíquica humana y la identidad biográfica. Nadie dice nada, nadie opina nada. Continuamos. La identificación. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de identificación, ¿sí? Estamos tratando de ver, ¿sí? Y de relacionar algo que le sea, que le pertenezca ¿sí? A una persona y eso nos puede dar a nosotros la identidad de la misma. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que serían los documentos, un documento de identidad, una licencia de conducir, ¿sí? Esos papelitos, ¿sí? O esas muestras o pruebas físicas nos dan a nosotros nuestra identidad, en teoría, ¿sí? Así nosotros podemos identificar, ¿sí? Identificar, si nos remontamos un poco a qué es lo que significa esta palabra, ¿sí? Vamos a hablar que proviene del latín idem, que significa lo mismo, y facere, hacer, o sea, que sería hacer lo mismo, ¿sí? Y en cuanto a la igualdad, ¿sí? Nosotros decimos que solo se es igual a sí mismo. Pero dentro de esta unidad, nosotros vamos a ver que es una verdad controvertida. ¿Por qué? Porque dos huellas no son iguales, ¿sí? Sino semejantes o similares. Y por ende se pueden llegar a diferenciar, dado que cada una de esas huellas, ¿qué es lo que hace? Ocupa un lugar único en lo que sería el espacio. Dentro de las clases de identificaciones que nosotros podemos poner, aunque igual podemos encontrar, tenemos la identidad, la identificación humana, la identificación de cosas o bienes, ¿sí? Estos tipos de identificación pueden ser analizados desde dos métodos, ¿sí? Que son los métodos directos y los métodos indirectos. ¿Cuáles son estos métodos? ¿Sí? Obviamente poseen lo que serían tres requisitos fundamentales. Deben de ser infalibles, deben de ser sencillos y deben de ser prácticos. ¿Sí? Si hablamos de infalible, estamos hablando de métodos que no van a desmentir duda ni error, que van a ser categóricos y indubitables. ¿Sí? También si hablamos de que van a ser sencillos, ¿sí? Esto puede hablar de que puede ser ampliamente comprendido, o sea que cualquier persona puede entenderlo. Y en cuanto a lo práctico, hablamos de la forma en la que se va a aplicar y que también debe de ser
económica. Dentro de los tipos de identificación, hablábamos de identificaciones inmediatas y identificaciones inmediatas. ¿Sí? La inmediata es cuando hablamos de que no tiene que haber una interposición de una cosa. ¿Sí? O sea que cuando nosotros vamos a identificar algo, tenemos que tener certeza de que específicamente estamos hablando de esa cosa o ese elemento. ¿Sí? Que no va a haber una interposición o no va a haber algún análisis que nos diga que no, que estamos equivocados o que no es lo que nosotros creíamos que es. ¿Sí? Y dentro de la identificación inmediata es la que sí va a encontrar lo que sería una interposición de algo. O sea que sí van a haber elementos, ¿sí? Que nos van a decir que estamos frente a algo, ¿sí? Que no es lo que nosotros pensamos. Bien, dentro de lo que es esta primera parte de la identidad humana, nosotros vamos a comenzar a hablar de lo que es la papiloscopía. ¿Sí? ¿Qué es la papiloscopía? Es la disciplina que basa su estudio en la morfología papilar, que reviste la cara anterior de las manos y los pies en el cuerpo humano con fines de identidad personal. La papiloscopía se subdivide de acuerdo al área anatómica que se estudie en dactiloscopía, palmatoscopía y pelmatoscopía. ¿Sí? ¿La dactiloscopía qué es? Es la rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calco o estampa de las crestas papilares sobrantes en la cara interna de la tercer falange digital, con el objeto de establecer identidad dactiloscópica y a través de ella, obviamente, lo que sería la identidad interna. La palmatoscopía. Y la palmatoscopía es también una rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calco o estampa de las crestas papilares obrantes en la cara interna de la mano, ¿sí? Zona comúnmente conocida como palma, con el objeto de establecer identidad dactiloscópica y a través de ella la identidad físico-humana. Y por último tenemos lo que es la pelmatoscopía, ¿sí? Que también es una rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calco o estampa, ¿de dónde? De las crestas papilares sobrantes en la cara interna de nuestros pies, ¿sí? Zona comúnmente conocida como planta, con el objeto de, obviamente, establecer una identidad dactiloscópica y a través de ella una identidad físico-humana. Dentro de lo que es la papiloscopía, ¿sí? Se deben respetar lo que serían los tres pilares fundamentales, ¿sí? Que son la perenidad, la inmutabilidad y la variedad. Todo tipo de huellas que nosotros vamos a ver dentro de esta unidad se basan y se mueven en esos tres pilares fundamentales, ¿sí? El primero, como les había dicho, es la perenidad. ¿Qué es la perenidad? Es la propiedad que poseen las crestas papilares de perdurar con el individuo, desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina hasta luego de la muerte cuando comienzan a descomponerse los tejidos, ¿sí? La inmutabilidad habla de que es la propiedad que poseen las crestas papilares de perdurar idénticas a sí mismas desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina hasta luego de la muerte, cuando obviamente comienzan a descomponerse lo que serían los tejidos. Y la variedad, ¿sí? Es la propiedad que tienen las crestas papilares de ser diferentes entre sí, sino que aparte de ser distintas de una persona a otra, ¿sí? También son distintas unas de otras en la misma persona, ¿sí? Todas las crestas capilares tienen la cualidad o la particularidad, ¿sí? De que son idénticas a sí mismas y diferentes de las demás.
Dentro de lo que es este estudio de las huellas dactilares, ¿sí? Nosotros, ustedes si vuelven un poquito en el tiempo dentro de lo que es el curso, dentro de lo que son los precursores de la criminalística, aparecieron varios que basaron sus trabajos, sus aportes, en lo que hace referencia a la identidad de una persona, ¿sí? Algunos hablaban de la antropometría, ¿sí? Que era una medición de este cuerpo humano basándose en algunas características que presentaban. Las personas podían ser o no consideradas delincuentes, ¿sí? Y acá también aparecía el tema de las huellas dactilares, ¿sí? Hubieron varios precursores que comenzaron a investigar sobre lo que sería la dactiloscopía o la papiloscopía en este caso, hasta llegar a Juan Bucetich, ¿sí? Que fue quien crea lo que es el sistema dactiloscópico argentino. Y más o menos hacen memoria, si nosotros hablábamos de que Juan Bucetich lo hemos adoptado como argentino, sí, pero en realidad no es argentino. Y él comienza, en realidad, comienza a basar lo que serían sus estudios en los estudios anteriores de Lockhart, de Galton, y falta uno, que hablaban, ¿sí? De estas huellas, ¿sí? De estos dibujos que presentamos las personas en lo que serían nuestros dedos, ¿sí? Son la que comúnmente nosotros llamamos como yemas de nuestros dedos, ¿sí? Y acá es en donde, basando esos estudios, Juan Bucetich le logra, ¿sí? Crear lo que es este sistema dactiloscópico argentino y él lo resume en cuatro tipos fundamentales, ¿sí? Que son los que están observando ahora, que tenemos el primero que es arco, el segundo que es presilla interna, tercero presilla externa y cuarto el articida, ¿sí? ¿Cómo llega él a estos nombres, ¿sí? O cómo hace referencia dentro de lo que es este sistema dactiloscópico argentino? Dentro de lo que es la dactiloscopía de Juan Bucetich, nos habla de que es un sistema de identificación física o humana que se caracteriza obviamente por ser eminentemente idéntico. Ya van a ver qué significa eso. En realidad hace referencia a unos pequeños dibujos que reciben el nombre de deltas, ¿sí? Y que van a estar relacionados en si aparecen o no en lo que sería el dactilograma, ¿sí? Estas deltas, ¿sí? Nosotros las vamos a tener en cuenta en la cantidad y la ubicación, siempre en relación del observador, ¿sí? Y desde ahí es en donde nacen estos nombres para los cuatro tipos fundamentales de lo que es el sistema dactiloscópico argentino. El delta. A ver, ¿qué es un delta? ¿Sí? Ya lo van a identificar un poquito más adelante bien, pero más o menos les comento. El delta es un espacio formado por lo que es la confluencia de las líneas limitantes basilares, nucleares y marginales. ¿Qué son estas líneas limitantes basilares, nucleares y marginales? Son las líneas en las que se divide una huella dactilar, ¿sí? Puede estar definido en líneas negras, que va a recibir el nombre de delta negro, o puede estar definido en forma de un espacio en blanco que vamos a hacer referencia a un delta blanco, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de este delta? Ustedes si pueden apreciar a lo que sería la derecha de la computadora o del celular, en donde estén viendo lo que es la diapositiva, van a observar, ven acá en donde se mueve el cursor, logran verlo, que se forma como una pequeña Y o la patita del pajarito. Eso es un delta medio. Y eso es lo que tienen que comenzar ustedes a identificar en la huella dactilar. Y en este caso, en lo que es el delta blanco, en donde se mueve el cursor, que ven como que hay un manchón negro o un punto negro, y hay como espacio acá blanco.
Ese sería un delta. No se preocupen, que yo voy a volver a mostrar. Según la aparición de los deltas, ¿sí? Nosotros podemos clasificar en huelgas que sean adeltas, monodeltos, polideltos, ¿sí? Van a ser aquellos adeltos, son todos que no presentan un delta, los monodeltos que están en la presencia de un delta, y los polideltos obviamente van a estar en la presencia de dos o más deltas. Dentro de lo que son estos tipos fundamentales, nosotros tenemos, como les dije recién, arco, presidio interna, presidio externa y vértice. Acá podemos identificarlos un poco mejor a lo que es el arco, a lo que es la presidio interna, presidio externa y el vértice. Presten atención a los dibujos que forman lo que serían estas crestas, que son distintos, ¿sí? Más allá de que presenten particularidades con respecto a la ubicación y a la existencia de deltas, ¿sí? Son muy distintos cada uno de los dibujos de estas crestas papilares, ¿sí? También la presión externa, el vértice. Vamos a detenernos en lo que es el sistema dactiloscópico argentino y vamos a detenernos más precisamente dentro de los tipos fundamentales a la ubicación y poder identificar un bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ahora les voy a compartir otra imagen para que podamos hablar de lo que les hacía mención recién de estas líneas nucleares, estas líneas bacilares y las líneas marginales. Acá tienen lo que sería la división que ya les decía de una vez, ¿sí? En donde encontramos un área marginal, un área nuclear y un área vascular, ¿sí? Y acá es en donde nosotros comenzamos también la búsqueda de un delta. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta división debemos ubicar primero al delta, ¿sí? Son las indicaciones que yo les había dado y según el concepto que tenemos en Campbell's Eclipse, ¿sí? El delta, que lo hemos publicado, que parece una Y o la patita de un pajarito, ¿sí? Es quien nos va a dar la división. ¿Por qué? Desde el centro del delta, ¿sí? Comienzan a aparecer estas tres líneas, ¿sí? Que son las que nos van a dar lugar al área nuclear, al área basilar y al área marginal, ¿sí? Vamos a partir por el área nuclear, que obviamente va a hacer referencia al centro de la huella, ¿sí? El área basilar va a hacer referencia a la única parte en donde la huella va a presentar líneas horizontales, ¿sí? Y el área marginal va a hacer referencia a las líneas, ¿sí? Que van tomando forma dependiendo del dibujo que presente la huella en lo que sería el área nuclear, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas?
Bien. La primera tarea que van a tener para la próxima clase es que yo les voy a enviar una serie de huellas. Esas huellas ustedes van a tener que imprimirlas y realizar la búsqueda de las áreas en las que se divide la web. Bien. Vuelvo acá. Y bien, entonces, hasta acá hemos visto el sistema dactiloscópico argentino, hemos hablado de la ubicación, ¿sí?, del delta, cómo parte un delta y cómo se divide lo que sería la web. ¿Sí? Le sacan después una foto y me van enviando o me lo presentan en la próxima clase. Bien, vamos a continuar con la presentación del Power. Ahí está. Hemos quedado en lo que es la precisión interna, precisión externa y vértice. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Nosotros dentro de las huellas, ¿sí?, de los 5 dedos, eh, reciben como un pequeño código, ¿sí?, o un pequeño ordenamiento, ¿sí?, que hace referencia a una fórmula. ¿Sí? ¿Cómo se crea esta fórmula? Se crea en base a los 4 tipos fundamentales del sistema dactiloscópico argentino que llevan la ubicación de cada uno de nuestros dedos. ¿Sí? ¿Cómo comienza esa fórmula? Comienza a través de los pulgares. Los pulgares nosotros los vamos a representar con lo que sería la letra mayúscula, ¿sí?, de cualquiera de los tipos fundamentales, obviamente al que represente cada dedo, ¿sí?, que puede ser arco, preciso interno, preciso externo o vértice. ¿Sí? Repito, son letras mayúsculas de imprenta en donde A va a representar a arco, preciso interna está representada con una I latina, preciso externa con una E y verticilo con una D corta. Y el resto de los dedos, ¿sí?, van a estar formados y van a ir formando esa fórmula a través de, obviamente, el tipo fundamental que contenga cada uno, pero en este caso va a estar representado con un número, en donde el número 1 va a representar a lo que sería el arco, el número 2 a lo que sería la precisa interna, el número 3 precisa externa y el número 4 a vértice. ¿Sí? A ver, repito. Dentro de los tipos fundamentales, nosotros vemos que pueden ser conocidos por letras o números. ¿Sí? Por ejemplo, la figura conocida como arco, nosotros si vemos que está localizada en el índice, el dedo medio, el anular y el meñique, ¿sí?, sea de cualquiera de las manos, izquierda o derecha, se le pondrá la clasificación con números, en este caso a arco le corresponde el número 1. ¿Sí? Y si se encuentra en los pulgares, ¿sí?, va a representarse con una letra mayúscula. En este caso, como estábamos hablando de arco, lo vamos a representar con la letra A. Ahora aparece lo que nos ayuda a nosotros a poder hacer match o poder identificar a una persona cuando coinciden lo que serían las huellas dactilares, ¿sí? Son los famosos puntos característicos.
Recuerdan que yo recién les hablaba y les decía que las huellas sí pueden ser como similares, o son idénticas a sí mismas, ¿sí? Y distintas al resto. Esto es producto de estos puntos característicos, ¿sí? Los puntos característicos de las huellas digitales son las singularidades papilares existentes en cada individuo. La importancia de conocer estos puntos característicos radica en que estos hacen posible comparar unas huellas con otras y de esta forma identificar si esas huellas corresponden a una determinada persona. Pero para verificar eso, nosotros debemos de tener en el dactilograma 12 puntos característicos estándar. ¿Sí? Bien, acá tienen una huella, ¿sí? En donde del lado izquierdo aparecen algunos de los puntos característicos que podemos encontrar, ¿sí? Que puede ser bifurcación, punto, horquilla, trifurcación, final de cresta, isla, puente, doble bifurcación. A ver, estos dibujos, ¿sí? La bifurcación, el punto, la horquilla, cada uno de estos dibujos que yo les mencioné recién, nosotros los vamos a poder ubicar en una huella, ¿sí? Y cuando vamos al momento de comparar, vamos a ver que específicamente esa huella, por ejemplo, en el caso de que tengamos una huella dactilar, por ejemplo, en un arma blanca, y les hayamos tomado huellas dactilares a los presuntos delincuentes o las personas que están relacionadas en el hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Vamos a ir y vamos a comparar una huella, la huella que nosotros tenemos, por ejemplo, en el arma blanca, ¿sí? Con la base de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, si coinciden esas huellas, ¿cómo van a coincidir? A través de esos puntos característicos, que tienen que tener 12 o más, ¿sí? Si coinciden, vamos a estar obviamente en quizás la resolución del caso que nosotros estamos investigando, y si no coinciden, obviamente vamos a tener que seguir investigando más a fondo para poder dar con el dueño de esas huellas. Acá aparece lo que sería esta individual dactiloscópica, ¿sí? Teach llama individual dactiloscópica a la forma que surge de la clasificación de los 10 dedos de una persona, formando esta individual con los siguientes elementos. La serie, que es lo que pueden ver esto hacia arriba, es el conjunto de los dactilogramas de la mano derecha, y sección, que es lo que vemos acá abajo, que es el conjunto de dactilogramas de la mano izquierda. ¿Sí? Muy bien. A continuación, más o menos, voy a explicarles cómo se hace la toma de impresión dactiloscópica, que es lo que vamos a realizar la próxima clase, que es para lo que yo les había solicitado la almohadilla para sellos y la tinta. Si no me equivoco. Exactamente, para la próxima clase. ¿Sí? Repito, es almohadilla para sellos y tinta. ¿Sí? Es como nosotros vamos a comenzar a reconocer nuestras propias huellas y vamos a hablar de lo que es la toma de impresión dactiloscópica, ¿sí? Los calcos digitales obviamente se van a obtener imprimiendo las huellas digitales en una forma antero-posterior o de rodado. La técnica de rodado sí es una de las que más se recomienda para poder lograr imprimir lo que serían los deltas, ¿sí? Ya que estos últimos, o sea, los deltas, nosotros los ubicamos la mayoría de las veces en los limbos, ya sea izquierdo o derecho de un dactilograma natural. ¿Qué son los limbos? Nosotros denominamos limbos, sí, a esta parte, sí, serían los costados de los dedos,
Eso se denomina el limbo, ¿sí? Tenemos el limbo derecho y el limbo izquierdo. Y es en donde muchas veces nosotros podemos encontrar lo que serían los médicos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces, repito. Como no tienen dudas, no están participando mucho, yo doy por entendido que me han entendido, me han podido seguir, sí. Entonces, voy a hacer el repaso del pedido y del trabajito que les solicité, en donde yo les voy a enviar una serie de huellas, ¿sí? En grande, para que ustedes puedan trabajar en cuanto a lo que es la búsqueda del delta y hacer la división de esa huella en área marginal, área nuclear y área basilar, ¿sí? Y aparte les voy a enviar, sí, el famoso dactilograma que les acabo de mencionar recién, que hablamos de el que se divide en serie y sección. ¿Para qué? Para que la próxima clase podamos trabajar con nuestras propias huellas dentro de ese dactilograma, ¿sí? Repito, para la próxima clase van a necesitar lo que es la almohadilla para sellos, ¿sí? Y la tinta para sellos. Con esas dos cosas vamos a trabajar la próxima clase. Y también les sugiero, ¿sí? Que me enciendan las cámaras, así puedo verles yo las caritas. Y también quiero escucharlos a partir de la próxima clase, ¿sí? A mí no me sirve estar hablando y repitiendo como loro, porque yo no sé si ustedes efectivamente me entienden o no. Recuerden que todos aquellos que tienen la posibilidad de conectarse en el día en el que se dictan las clases, ¿sí? Van a tener la ventaja de poder consultarme o poder despejar todas sus dudas, ¿sí? Así que, bueno, dicho todo eso, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana.